El día de hoy quiero darle continuidad a lo que compartí con ustedes o comencé a predicar hace ya 2 semanas, un poquito antes del Día de la Madre, donde hablábamos acerca de las dudas que todo ser humano muchas veces tiene. Pero hoy quisiera que pudiéramos hacer énfasis en la duda que mucha gente tiene acerca de la salvación. Por eso hoy hemos titulado la palabra para compartirles con ustedes: ¿qué puedo hacer para no dudar de mi salvación? ¿Qué es lo que puede hacer una persona que tal vez está asistiendo a una iglesia, que tal vez ha comenzado o ha dado algún paso importante de fe en el camino del Señor, pero para no dudar de su salvación? Sepan ustedes, amados míos, que muchas veces la duda es una herramienta que le ha dado muchos resultados a nuestro adversario para apartar, para separar al pueblo de Dios. La mayoría de los creyentes en un momento u otro han dudado de su salvación. Usted dirá, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas de la duda pueden ser varias. Algunas pueden ser válidas y otras tal vez no. Si dudas de tu salvación, hay algunos pasos que puedes dar para encontrar ese consuelo, para poder disipar las dudas, alejar de tu vida esas dudas y descansar en algo muy importante, descansar en las promesas de Dios, las promesas eternas de Dios que van a alejar por completo las dudas. El asunto es cuando un creyente no es consciente de las promesas de Dios, cuando ni siquiera las ha leído, cuando no las ha atesorado en su corazón, cuando no tiene la seguridad de que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, cumple siempre todas sus promesas. En primer lugar, amados míos, es bueno saber que el hecho de tener o no dudas no es lo que determina tu salvación. Es decir, aunque tú me digas, mire, yo soy uno de esos, estoy luchando un poco, tengo tiempo de asistir a alguna iglesia y estoy luchando con esto de si verdaderamente tengo la salvación o no. No estoy diciendo que eso sea algo malo, eso es algo que les puede suceder a muchas personas. Algunos creyentes genuinos luchan con la duda, creyentes genuinos de verdad, mientras que algunos incrédulos que presumen de ser salvos nunca tienen ni un momento de duda y algún día tendrán un duro despertar. Usted dirá, ¿de veras que esto es así? Bueno, quiero invitarles a ver qué es lo que dijo el Señor Jesús al respecto de este tema. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, este día, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 al 23. Allí, en aquel lugar que llamamos el Monte de las Bienaventuranzas, el Señor Jesús en Mateo 7, 21, y para las personas que prefieren inglés, if you like to read English, you can see the screen, pero si usted entonces prefiere el español, por favor, abra su Biblia. No todo el que me dice, noten ustedes lo que dijo el Señor Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de milagros, fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se habrán quedado en ese momento los discípulos al escuchar estas palabras del Señor Jesús? Pero, amados míos, al tener en cuenta esto, no es un hecho automático que la presencia de la duda en
en tu vida, si tú la tienes, indique una falta de salvación. El hecho de que tengas dudas no quiere decir entonces que por eso entonces no eres salvo o que la ausencia de duda confirme la salvación. No es así. Y quiero a través de la palabra de hoy poder responder, poder aclarar esto, inclusive a diferentes grupos dentro de una iglesia, porque están aquellos, por ejemplo, que han nacido en una familia cristiana, es decir, que siempre se consideran cristianos porque ya su papá, su mamá o sus abuelitos incluso ya eran cristianos. Están aquellos que no, que se convirtieron en un momento determinado, venían de una familia tradicional y así diferentes grupos que suele haber en la iglesia. Una razón por la que la gente duda de la salvación es, ¿saben qué? La presencia del pecado. Cuando hay presencia de pecado en sus vidas, entonces la persona comienza una lucha, un debate interno, porque anhela, desea la salvación, quiere ir a ese cielo donde todos hablan, pero por otra parte sabe que está haciendo cosas que desagradan a Dios, que son cosas pecaminosas. A todo esto debemos de aclarar algo importante. Muchas veces lo decimos, pero es bueno repetirlo. ¿Qué es el pecado en sí? Porque podemos hacer una definición y estar aquí horas hablando del pecado. Pero permítame por lo menos poderlo definir y explicar de la manera tal vez más sencilla. Muchos de ustedes alguna vez habrán visto esos juegos que son concéntricos, que tienen varios círculos, donde los que juegan con dardos, con flechas, con lo que sea, lo que quieren es lanzar y pegarle al centro de ese juego. Cuando no le atinan al centro, ¿qué dicen? Oh, fallé, oh, le erré. Bueno, eso es justamente el pecado, ¿sabía usted? Pecado es fallar a nuestro objetivo, errar a la voluntad de Dios, de eso se trata. ¿Saben ustedes que el autor de Hebreos en el capítulo 12 y versículo 1 habla del pecado que nos asedia? Así es como lo describe él. O sea, el pecado que nos asedia es como aquel que está persiguiendo a una presa, ¿verdad? Cuando usted ve esas imágenes en la televisión, de repente de una leona persiguiendo a una cebra o a cualquier otro animal. Muchos cristianos verdaderos luchan contra las acechanzas, es decir, los pecados. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 2 semanas hablé de los pecados habituales y con eso es que luchan muchas veces. De eso les compartí hace 2 domingos atrás y esto puede hacer que muchas veces la persona dude de su salvación porque está luchando con ese pecado habitual, es decir, algo que se incorporó a su vida, lamentablemente, y vez tras vez, aunque está en esa lucha, vuelve y cae. Cualquiera de los pecados o de las situaciones desagradables delante de Dios que usted se pueda imaginar, desde la mentira hasta los pensamientos más horribles, los deseos de venganza, etcétera, etcétera. La lista puede ser muy, pero muy larga. Es importante reconocer aquí en este punto que a pesar de que el cristiano es una nueva creación en Cristo, todo el mundo sigue pecando. Esa es la realidad. Cuando tú te convertiste a Cristo, recuerda, no quiere decir que el mundo entonces se detuvo y dijo, porque tú te convertiste, ahora todos vamos a detenernos y nadie más va a pecar porque tú te convertiste. No, eso no pasó ni pasará de esa manera. ¿Sabes? Creo que Santiago lo explica muy bien porque él dice, todos ofendemos muchas veces. Así que nadie alcanza un estado de perfección sin pecado en este mundo. Permítame repetirle esto. Nadie alcanza un estado de perfección sin ningún tipo de pecado en este mundo.
Tal vez alguien me preguntará, pastor, ¿y qué tal los ermitaños? Aquellos que se iban a las montañas muy lejos, que se recluían en una montaña, se alejaban de las ciudades, de la gente, y allí vivían solitos todo el tiempo. ¿Será que esos eran verdaderamente santos? ¿Será que por haberse recluido en esas montañas, entonces alejado de las ciudades y de todo lo demás, entonces ya no pecaban? ¿Se habrán alejado de la ciudad? ¿Se habrán alejado tal vez de los pecados comunes que se pueden encontrar en una ciudad? Sí, es cierto, pero la mente ha ido con ellos. No han dejado la mente allí en el valle de la ciudad. Así que entonces recuerden muchas veces, y he predicado de esto, que la mente es un campo de batalla, donde el pecado también batalla. Así que ni siquiera que te conviertas en un ermitaño te va a asegurar que jamás vas a pecar. Amados míos, algo que tenemos que entender es que la diferencia para el creyente es la actitud hacia el pecado y la respuesta al mismo. De eso se trata. La respuesta justamente que tú das, tu actitud hacia el pecado. Eso es lo que hace verdaderamente la diferencia. También es importante saber que la presencia del pecado en la vida de una persona que dice ser cristiana puede ser una señal de que uno no es salvo. Entonces, la Biblia es clara al decir que el pecado voluntario y sin arrepentimiento es un indicador de un corazón no transformado. De eso se trata. Es tan necesario que tu corazón transformado esté en buenas manos, en las manos del Señor. Sabes, creo que tanto el apóstol Juan como incluso Pablo, en algunos pasajes que he podido encontrar, lo explican bastante bien. Fíjense en ustedes, por ejemplo, si me acompañan en sus Biblias, a Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 6, y luego de ahí nos vamos a ir al versículo 9. Le invito a que señale, resalte, marque este pasaje. Primera de Juan 3, 6, 1 John 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Tengamos en cuenta que a esta altura Juan le estaba escribiendo a la iglesia perseguida, a la iglesia entonces que necesitaba recibir fortaleza espiritual, consolidación. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice entonces Juan. Y luego en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Note usted, no dice que no peca, sino que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El problema está en cuanto a la práctica. Cuando algo se te hace una práctica, es como aquellos entonces que han aprendido a jugar al fútbol, pertenecen a un equipo de fútbol, tienen que jugar todos los fines de semana, pero tienen que entrenar, tienen que ir a la práctica, le llaman ellos. Todas las semanas hay que ir a practicar, a entrenar para jugar un buen partido y ganarlo. Y eso es lo que sucede. Si el creyente está en esa práctica habitual, por eso hablábamos del pecado habitual, de estar entonces pecando, más allá entonces de que el día domingo llegue a la iglesia. Miren ustedes cómo también lo dice Pablo, cuando él le envía una carta a aquellos hombres y mujeres y jóvenes que estaban en Roma, que eran tal vez sus primeros tiempos de haberse convertido, y él a través de un par de preguntas les ayuda. Les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque yo sé que algunos dirán, pastor, pero no se olvide de la gracia de Dios. Si en algún momento pecamos, siempre hay gracia. Cada vez que peco va a haber gracia de Dios. Pero entonces Pablo le está diciendo, así que entonces vamos a estar
Bajo esta premisa, peco porque total hay gracia de Dios y constantemente cada vez que peco, entonces voy y tomo de la gracia de Dios. ¿Será que funciona así? Pablo entonces le dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerda entonces que haberte convertido a Cristo significa entonces haber nacido de nuevo, pero hemos muerto al pecado. Si usted es una persona que se ha bautizado, usted recordará entonces que cuando usted llegó a la pila bautismal, al río, al lago, donde tú te hayas bautizado, por un instante su cuerpo fue de espalda así, ¿verdad? Se mojó por completo y luego salió. Esa es la identidad que hay del bautismo con la muerte y resurrección. En el bautismo, nosotros los cristianos bautizados nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. De eso se trata. Recuerde que en pocos días más en el río Kern su servidor va a estar bautizando, así que si usted ya se siente con ese deseo, está lista o está listo, déjemelo saber porque vamos a tener un precioso tiempo, un picnic allí y un tiempo lindo de bautismos. Ahora veamos también lo que dice el apóstol Juan para los creyentes que en algún momento fallan, hablando del pecado, caen en un momento de esa gracia de Dios. Acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 1, 1 John 2:1. Hijitos míos, y con mucho cariño a estos creyentes de la diáspora, alejados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, noten ustedes cómo dice, si alguno de ustedes hubiere pecado, miren ustedes que Juan no le dice, ustedes están fuera, ustedes se terminó para ustedes todo, los sacamos a patadas de la iglesia. Interesante, dice Juan que si alguno entonces hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Qué interesante entonces que Juan nos conecta de esta manera para que veamos que ahí está el Señor Jesucristo, no para ser esos abogados que vemos en la televisión o los abogados que hoy están en la política, no, estamos hablando de aquel que aboga, aquel entonces que sale en tu defensa, en tu auxilio, para entonces justificarte, porque el único que nos puede justificar es el Señor Jesucristo, y Él lo hizo con su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Amados míos, tenemos que ver que si estás tal vez viviendo un estilo de vida que la Biblia condena como pecaminoso, entonces lo que hay es un problema espiritual, mi amigo y mi amiga. ¿Pecan los cristianos? Preguntará alguien. Sí. ¿Continúan voluntariamente en el pecado? No, ese es el asunto. Es decir, si la persona está realmente convertida a Cristo, a pesar que en algún momento, por alguna situación, en esa lucha que está, en esa batalla constante, tal vez peca, el asunto está en que no entre en esa práctica constante, en ese pecado habitual. Es decir, que no continúe voluntariamente pecando, como si le hubiera gustado, como si fue satisfecho su carne y entonces diga, bueno, esto estuvo bueno, nadie se dio cuenta, ni el pastor ni nadie, y lo voy a seguir haciendo eventualmente. Eso es lo que un cristiano no debe de hacer, porque entonces si eso es tu práctica, ahí sí puedes estar dudando de tu salvación. Y dudando de su salvación es hablar de dudar de tu conversión. Tal vez entonces nunca te convertiste a Cristo, querido. Simplemente, no sé, te convertiste en un simpatizante, en un religioso, pero no alguien que se convirtió. La palabra conversión es muy seria, habla de un cambio, de eso se trata. Amados míos, sin duda, si dudas, de tu salvación,
debido al pecado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, pastor? Bueno, la Biblia dice que confieses tu pecado a Dios y pídele perdón por amor a Jesús. Tal vez usted dirá, ¿tan fácil? Me la pone tan sencilla, pastor, ¿por qué no me da una lista de cosas a hacer? Yo se la podría dar, pero la Biblia no dice eso. No dice que le doy una lista determinada de asuntos a hacer. Rezos y conjuros y ofrendas y cosas. No. Muchos de nosotros venimos de la religión tradicional donde esas cosas sí se llevan a cabo allí. Pero la palabra de Dios lo que habla es acerca de la confesión a Dios. Y eso no es algo así nomás, algo tan simple. Estamos hablando de que traemos nuestra confesión delante de Dios. Y no tienes que esperar el día domingo para venir a la iglesia. Mi hermano o mi hermana, en el momento que sucedió, en el momento que el Espíritu Santo actuó y te dijo, mira, eso que acabas de decir es un pecado, eso que acabas de pensar no agrada a Dios, eso que acabas de decir no está bien. En ese momento que el Espíritu Santo entonces te hace ver eso, ese es el momento en donde hablas con Dios y dices, Señor, confieso este pecado, te pido perdón, me arrepiento de esto. Esa es la práctica del cristiano, aprender a arrepentirse de sus pecados. De eso se trata. Amén. Sabes que después es necesario, para no repetir el pecado, entender algunas cosas muy importantes que la palabra de Dios nos describe. Saben que el doctor Lucas, que escribe el tercer evangelio de nuestra Biblia y también escribe Hechos de los Apóstoles, ayudado por su narrativa de parte de Pedro, él entonces en el capítulo 3 de Lucas, me gustaría que usted lo encuentre en su Biblia, capítulo 3 de Lucas, versículo 8, dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Qué interesante cómo toma estas palabras que dijo Jesús. Demuestren con su forma de vivir, es decir, con tu estilo. Siempre decimos que el estilo de vida de un cristiano o de una cristiana es lo más fuerte para evangelizar. ¿Por qué? Porque la gente te está mirando, la gente te está observando en tu trabajo, en la escuela, en la familia, en donde sea. Así que entonces estas palabras de Jesús verdaderamente toman mucho sentido en nuestras vidas. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Eso es lo que el mundo que nos rodea tiene que saber, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. El mero hecho de que reconozcas el pecado y luches con él en tu propia vida es prueba de que el Espíritu Santo está obrando. Si tú de repente dices, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué me viene este sentido de arrepentimiento? ¿Por qué hice esto, pero ahora estoy constantemente pensando en esto? Porque el Espíritu Santo es el que está redarguyéndote. Esa es la labor tan importante del Espíritu Santo, de reconvencernos, de hacernos recordar, mira fulanita, mira fulanito, eso no estuvo bien, eso desagradó a Dios. Y va a estar trabajando en tu vida hasta que entonces tú entiendas que es necesario que hables con Dios, que confieses a Dios. Si el Espíritu Santo está haciendo en tu vida eso es señal entonces de que un día te convertiste a Cristo. Ahora estás luchando, es cierto, y el Espíritu Santo te está redarguyendo. Mira, si tú nunca fueras una persona que nunca se convirtió a Cristo, que como dice Pablo en Efesios, nunca ha sido sellado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no hace nada. Lisa y llanamente no va a estar obrando de esa manera. El Espíritu Santo también tiene una manera de redarguir de pecado a aquel que peca
que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que nunca ha venido a Cristo, y esa es la otra labor que también tiene el Espíritu Santo. Pero estoy hablando ahora de la labor del Espíritu Santo en el creyente, porque el Espíritu Santo entonces ahora mora en ti. El Espíritu Santo no mora en el corazón del inconverso. El Espíritu Santo mora en el corazón del convertido, y como está allí, está entonces redarguyéndole y hablándole y haciéndole recordar hasta que entonces la persona busca a Dios. ¿Sabes una cosa muy importante? El mero hecho de que reconozcas el pecado y luches contra él en tu propia vida es justamente la señal del Espíritu Santo obrando en tu vida. Coopera, sí, coopera con el Espíritu Santo. De eso se trata. Porque a veces alguien dice, bueno, pero ¿y entonces qué tengo que hacer yo? ¿Hay algo que puedo hacer? Sí, puedes cooperar con el Espíritu Santo. Dile a la persona que está a tu lado, coopera con el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted dirá, ¿cómo? ¿Yo cooperar con el Espíritu Santo? Claro que sí. No se trata de que tú te quedes así, quietita, quietito. Bueno, Espíritu Santo, haga lo que usted quiera. ¿Y qué papel juegas tú entonces? ¿Sabes? Es tan importante esto. Piensa si estás cooperando con el Espíritu Santo para no pecar o sigues buscando la manera de volver a pecar. De eso se trata. Cooperar con el Espíritu Santo es, una vez que Él te redarguyó, una vez que tú comprendiste de que tienes que dejar ese pecado habitual, de que tienes que hablar con Dios, de que tienes que confesar a Dios tu pecado, entonces se trata de cooperar con el Espíritu Santo de manera tal de no volver a pecar. Por ejemplo, digamos que tú eres una persona que has tenido problemas con el vicio del alcohol y cada vez que caíste en tomar alcohol, cerveza, vino, lo que sea, fue cuando tus amigos o tus amigas siempre te jalaban y te invitaban a ese lugar a tomar. Entonces, si tú te has convertido a Cristo, la parte de tu cooperar con el Espíritu Santo es no ir más a ese lugar porque sabes que vas a ser tentado, sabes que en tu debilidad vas a poder caer. Entonces no es de que, bueno, voy porque el Espíritu Santo me va a ayudar. ¿O tú crees que el Espíritu Santo te va a tomar así de los cabellos y te va a sacar de la cantina? No, no es así. Estoy dando este ejemplo y podría dar tal vez, no sé, centenares de otros ejemplos. Cooperar es decir que tú tomes la idea, que tú tomes la acción de ya no acudir a ese lugar que sabes que terminas pecando. O por ejemplo, aquellas cosas que ya sabes que desagradan a Dios. Si tú sabes entonces que puede haber un principio de adicción a lo que sea, hablábamos el viernes justamente de este punto, es que tú veas cómo te alejas de esa adicción. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tú dices, bueno, mi problema está en que hay cosas en mi celular que yo puedo ver o me mandan links. Tienes que ver la manera entonces de bajar una aplicación. Imagínense las cosas que tenemos que predicar los pastores hoy día, aplicaciones que te ayudan a que ya todas esas otras opciones queden anuladas. No las conozco, no soy un experto, pero sí me han dicho que existen aplicaciones para que una persona lo baje y pueda entonces eliminar todo eso y que ya incluso no te entren todas estas cosas. Si tú sabes que cuando te juntas a hablar con tu comadre y a tu comadre le encanta el chisme y la mentira, pues vas a tener que poner una distancia con tu comadre. Vas a tener que hacerle saber, comadre, mire, me gusta su amistad y todo, sí, comer con usted, lo que sea, pero no me interesa el tipo de conversaciones que usted tiene. El chisme, la manera de estar siempre hablando mal de otras personas. Yo dije comadre y puede ser cualquier persona, de la familia, del vecindario, de tu grupo de amigos, del trabajo, de donde sea. Así que entonces ahí está la clave, que tú entonces cooperes con el Espíritu Santo de esa manera.
¿Sabes? Otra razón por lo que la gente duda de su salvación es también la falta de buenas obras en sus vidas. Cuidado, no se confunda. Yo sé que la religión tradicional habla de hacer buenas obras para ser salvo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la ausencia de buenas obras en su vida. La vida cristiana, hermanos y hermanas, implica más que apartarse del pecado. Incluye también hacer el bien. Me aparto, me alejo de aquello que me hace pecar, pero también me acerco más a Dios haciendo y viendo la manera de hacer aquello que agrada a Dios. ¿Qué cosas estás haciendo en tu vida en estos días que verdaderamente tú sabes que el Espíritu Santo te ha revelado que le agradan a Dios? Piensa qué cosas. ¿Hay algo? ¿Hay por lo menos una vez en la semana algo que estás haciendo que agrada a Dios? No me digas venir a la iglesia, por favor, porque eso es algo que debes de hacerlo. Jesús dijo que todo buen árbol da buen fruto, en Mateo 7:17. Y Pablo también escribió y dijo: aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Es decir, el hombre, la mujer cristianos y el joven y la jovencita cristianos da buen fruto como hecho de ser creyentes. De eso se trata. Es como una reacción, algo que sale, es como ese fruto que sale del hombre y de la mujer que se ha convertido a Cristo. Si tú tienes algún arbolito frutal en tu casa y de repente es un naranjal y tú te acercas al naranjo, lo que tú esperas en el momento de cosecha es alguna naranja, ¿sí? Y si es un limonero, algún limón, y si es un duraznero, algún durazno. Pregúntate, en este tiempo, no importa cuánto tienes tú de cristiana o de cristiano, no importa dónde vives, tu apellido, nada de eso. La pregunta es esta: ¿has dado frutos? ¿Cuál es el fruto? ¿Hay algo que alguien haya dicho, mira, esta jovencita o este joven o este hombre o esta mujer actúan así porque yo creo que es una persona convertida a Cristo? Yo creo que es alguien cristiano. ¿Te ha pasado alguna vez estar en un lugar donde sea y que alguien se acercara porque te ve hacer algo y te diga, disculpe, ¿usted es cristiano? Discúlpame, ¿tú eres cristiana? Y tú no andabas con una camiseta aquí de esas que dicen I love Jesus. No la tenías en ese momento. No digo que no la tengas, digo que de repente tú no andabas haciendo publicidad de tu fe. Pero hubo algo que alguien entonces te preguntó, disculpe, ¿usted es una persona entonces de fe? Por la manera en que actuaste, por el fruto que diste en ese momento. Amados míos, tenemos que tener en cuenta y recordar que nosotros no obtenemos la salvación. Y miren ustedes, ni siquiera pensando nosotros, pensando en esta iglesia, no obtenemos la salvación ni siquiera por distribuir alimentos todos los viernes por estos últimos 25 años a miles de familias. No estamos hablando de centenares, en 25 años estamos hablando de miles de familias y no estoy exagerando, pero para nada. Inclusive ahora en este año que hemos inaugurado, como quien dice, nuestros viajes a Los Ángeles, a Skid Row, está muy bien lo que estamos haciendo, digo yo. Pero eso no lo hacemos por la salvación, nada de eso, absolutamente nada de eso. Creo que nosotros como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe en esta ciudad donde vivimos, es bueno que lo hagamos. Y a las personas que reciben este beneficio se les hace saber, se les habla y se ora por ellos. No es que les damos la cajita, ya va, váyase rápido, qué bueno que vino. No, le decimos por qué lo estamos haciendo. Oramos cada viernes antes de comenzar la distribución para que la gracia de Dios esté en cada uno de los voluntarios. A propósito, ¿ha venido alguna vez
a hacer algo así, a estar con nosotros, a trabajar, a ayudarnos? Piénsalo, una manera también de dar buen fruto. Hay algunos que muchas veces inspeccionan el fruto de sus propias vidas. ¿Alguna vez has hecho eso de estar inspeccionando el fruto? ¿Tú sabías que la fruta que tú compras y también las verduras han pasado por un control de calidad previamente? Hay alguien que las revisó antes de que llegaran a tus manos. Es cierto, tú sueles lavar la fruta, las verduras, tú también las supervisas, que esté en buen estado, porque es algo que le vas a dar a tu familia. Pero alguien ya supervisó ese fruto también, y si estaba malo, no debería de haber llegado a tus manos. Pero hay algunos que inspeccionan el fruto de sus propias vidas, lo encuentran escaso y se preguntan si son verdaderamente salvos. Que de repente con lo que estás escuchando alguien dirá: ay, pero yo ni siquiera he ido a llevarle una cajita de amor a alguna persona. Ni siquiera he venido a ayudar un viernes, ni siquiera he ido a Los Ángeles a hacer nada, ni siquiera he participado de esos viajes misioneros que tiene la iglesia a México. Recuerda que eso es un fruto. Eso no es la salvación de tu vida. Así que entonces, si tú analizas eso, quiero decirte que esa desconfianza acerca del buen fruto pudiera ser por algunos motivos. Algunos motivos que yo encuentro, por ejemplo, es el hecho de que se han puesto un estándar más alto que Dios para sí mismos. Es decir, el problema está cuando tú elevas tu estándar a algo muy alto. Te pones tu meta demasiado alta, como si tú la pusieras en el techo de esta iglesia y tú brincando nunca llegas, por supuesto, porque un brinco no te ayuda a llegar al techo, a tocar una de esas lámparas. Eso es lo que sucede muchas veces cuando un creyente pone estándares muy altos. Fíjate metas que tú puedas alcanzar, metas que verdaderamente las puedas llevar a cabo, y poco a poco vas a ir incrementando en otras metas. ¿Cuál es la meta que tú tienes como un hombre, una mujer de fe en este tiempo? ¿Cuál es una meta corta, una meta alcanzable, una meta realista? ¿Tienes alguna? Piensa en ello. Sabes, también veo que muchas veces estos creyentes se están midiendo, digamos así, como tontamente a sí mismos contra otras y su fruto. Por ejemplo, esto encuentro en la explicación que da Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo, tremendo pastor, además de apóstol, preocupado por su iglesia, por la vida de la iglesia, entonces él le escribe ya una segunda carta de esas 3 que creo que hubo en Corinto, pero 2 tenemos nosotros en nuestra Biblia. En la segunda carta, recuerden que, ¿por qué el apóstol Pablo escribía cartas a los cristianos? Porque él escuchaba, recibía información de la situación que vivían los cristianos en las diferentes ciudades, en Corinto, en Éfeso, en Roma, en Galacia, en Colosas, en Tesalónica, en todas esas ciudades. Entonces, él, que no tenía internet, que no tenía los medios de comunicación que usted y yo tenemos, ¿qué hacía? Escribía. El asunto es que él entonces les dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, dice. En otras palabras, no te va a servir de nada que te estés comparando con otra cristiana o con otro cristiano, que de alguna manera estés viendo: a ver, pero la hermana fulanita hace tal cosa y qué bien que lo hace y qué bien le va. Pero a mí no me funciona. Es que no se trata de que tú te compares, porque recuerda,
Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos. No quiere decir que no tienes la salvación, no quiere decir que no eres cristiana, porque te compares con otra persona, que pienses que esa persona está haciendo mejor las cosas que tú. Se trata entonces de que tú descubras entonces tus dones espirituales, tus talentos, lo que Dios te ha dado entonces, y puedas también servir al Señor. Pero el hecho de que no hagas tal o cual cosa como alguna persona en tu iglesia, no quiere decir que no seas salva, no quiere decir entonces que está en tela de juicio tu salvación. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Amados, sabes, muchas veces las personas cuando obran así en esa búsqueda de buenas obras, una de las cosas que observo es que tal vez no tienen el amor de Cristo que los motiva. Y sabes, si dudas de tu salvación por falta de buenas obras, confiesa el pecado de omisión a Dios y pídele perdón por amor a Jesús. De eso se trata. Te dice, pero otra vez tan sencillo, pastor. Sí, es hablar con Dios. De eso se trata, eso nos enseña la Escritura. Se trata de que hables con Dios y tú le puedas decir cómo te sientes en tu corazón, de que tú quieres hacer tal o cual cosa y de repente sientes que no puedes. Tal vez el Señor a través de su Espíritu Santo te va a revelar un don diferente. Sabes, me gusta cómo el apóstol Pablo ayuda a los jóvenes. Por ejemplo, un día le escribe una carta. Jóvenes, jovencitas que están aquí, escuchen esto. Porque el apóstol Pablo, que amaba a los jóvenes de las diferentes iglesias, había notado que había un joven en especial, había muchos, pero había un joven en especial que él veía que era un joven que amaba a Dios y especialmente que tenía hambre, tenía deseos. A pesar de que solamente su mamá y su abuela eran las creyentes, su papá era pagano. Pero este muchacho se llamaba Timoteo. Y entonces Timoteo, para hacerles corta la historia, un día llegó a ser incluso pastor. Llegó a pastorear nada más y nada menos que la iglesia de Éfeso, y eso es decir mucho. Pero noten ustedes que hay como unas, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento de cual nuestros representantes en Estados Unidos, todavía no llegó al Senado, están diciendo que es antisemita. En el Nuevo Testamento encontramos 3 cartas pastorales. Las 3 las escribe justamente Pablo. Y él le escribe a este joven llamado Timoteo, y él habla de algo interesante en el aspecto espiritual del joven, y le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué interesante. Recordándole entonces ese fuego, ese deseo de Timoteo que no tenía que menguar, que no se tenía que apagar. Seguramente que Timoteo recordaría aquel día en que Pablo, seguramente antes de irse en aquellos viajes, ¿verdad?, impuso manos sobre sus hombros y oró con esa autoridad del apóstol Pablo, encomendando al ministerio a este joven llamado Timoteo. Pero fíjense en ustedes entonces también que hay mucho por hacer definitivamente en el reino de Dios. Lucas capítulo 10 y versículo 2, quiero que vean ustedes las palabras de Jesús, porque estoy conectando este asunto de la salvación, de las dudas de la salvación, con la importancia de que le sirvas a Dios. Quiero que veas en Lucas 10, versículo 2, y les dice el Señor Jesús, márcalo en tu Biblia, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante es esto. Y amados míos,
por años la iglesia cristiana ha luchado con esto, porque muchas veces suele ser hasta menos de un 20% de la membresía o de la gente que se congrega en una iglesia la que decide servir al Señor, y el resto lamentablemente no lo hacen. Les gusta escuchar la palabra, pero no se comprometen. Es necesario entonces el fruto de tu amor a Dios. Si tú eres un hombre que dices que eres cristiano, tú eres una mujer que dices que eres cristiana, que tienes el deseo de buscar a Dios y vienes a la iglesia, eso está muy bien, pero ahora falta el fruto de eso. Hay algo que vas a poder hacer en beneficio del reino. Y fíjate que aquí en Nueva Esperanza hay tanto trabajo. Es como esas agencias de trabajo que simplemente le dicen a usted, ¿qué sabe hacer? Nada más. No le piden otra cosa. ¿Qué sabe hacer? Y le conseguimos trabajo. Piensa entonces qué importante que es ese fruto. Sabes, muchas veces cuando el creyente está en esa especie de apatía, vamos a decir, y no está involucrándose en ningún ministerio, allí es donde nuestro adversario justamente se las ingenia para decirte, mira tu vida, mira cómo estás, te cambiaste de iglesia nada más. Mira, al fin y al cabo, no sirves para nada, no haces nada, no das fruto. Y ahí está Satanás constantemente tratando de ver cómo te aleja, cómo te inyecta tristeza, frustración, para que entonces digas, esto no es para mí. Y vuelvas entonces a ese mundo del cual justamente el Señor Jesús quiere rescatarte. Así que, mis amados, es tan importante esto. Tengo mucho más para compartirles, pero el tiempo se nos ha ido este día. Considera esto. Piensa ahora en el fruto. La manera en que vas a luchar con las dudas de tu salvación está en el fruto. Si tú ya has entendido que Cristo murió en la cruz del Calvario, tú ya le has entregado tu vida, de repente has dado pasos de fe y obediencia, está muy bien. Pero si ahora hay dudas es porque lo que falta es el fruto. Y no estoy hablando de tu dinero, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando del fruto, de servirle a Dios de alguna manera. Sabes, no hay límites, no es tu edad, no es tu posición social, nada de eso. Todos de alguna manera podemos dar fruto. Hay infinidad de cosas por hacer. Siempre cuento aquel relato de aquella mujer de 82 años que escuchó tal vez un mensaje parecido al de hoy. Y ella decía, pero yo soy tan vieja, y no solo eso, sino que era analfabeta. Y le contó al pastor eso. Le dije, pastor, yo escucho su mensaje y yo sé que tengo que dar fruto, pero ¿qué va a hacer una mujer como yo? Míreme, estoy muy vieja, soy analfabeta, yo tengo que solo escucharlo a usted porque yo no sé leer. Y el pastor le dijo, habla con Dios, consulta a Dios. Y ustedes lo saben, me han escuchado ya contarles la historia, que tomó la decisión un día, un poco alocada, de comprar una Biblia. ¿Qué hace una mujer analfabeta comprando una Biblia? Usted dirá, eso no tiene sentido. Y ella se iba con su Biblia, se sentaba en la banca de una placita muy linda que estaba a 2 cuadras, unos 250 metros de la entrada principal del templo, de la universidad, donde llegaban miles de jóvenes. Algunos bajaban del tren, otros venían por otros medios de transporte. Y ella comenzó y decía, jovencita, disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué quiere, abuelita? Mire, yo no sé leer. ¿Me podría decir qué dice aquí? Mire, en esta parte. Y el joven leía. Le leía una porción. Gracias, que le vaya bien, Dios le bendiga. Y venía otro joven. Joven, disculpe,
por favor, ¿qué dice aquí? Y así hacía eso con todos los jóvenes. En una universidad donde no había presencia del cristianismo. Y pasaron los días, los meses, y pasaron los años. Y un día llegó el hijo de un pastor que fue parte de esa universidad y dijo, yo voy a abrir aquí un club de Biblia, porque él venía acostumbrado que en su ciudad se hacía mucho eso, de jóvenes, donde los jóvenes se juntaban a tener un tiempo de lectura de la Biblia. Eso era lo que hacían los jóvenes en esos estudios. El asunto es que él comenzó a repartir invitaciones, las hizo en un papel, las fotocopió y comenzaron a llegar algunos jóvenes. Y para su sorpresa, cuando él les comienza a leer la Biblia, algunos dicen, yo ya leí eso. Y otro decía, oiga, yo también leí eso. Y él, sorprendido, porque sabía que ninguno era cristiano, le dice, ¿cómo ustedes van a haber leído esto si yo lo estoy leyendo la Biblia? No, pero nosotros hemos leído. ¿Dónde leyeron ustedes? Y comenzaron cada uno a decir, una viejita en el parque. Y el otro, sí, la viejita del parque. Y todos decían, la viejita del parque. Imagínense ustedes. Bueno, la historia continúa. Pero hoy, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de InterVarsity? Los jóvenes que están en la universidad habrán escuchado InterVarsity. Está en toda la Unión Americana, en todas partes hoy. Entonces, existe grupos de lectura de la Biblia o estudios bíblicos. Nosotros tenemos un grupo fuerte aquí en esta iglesia de InterVarsity que trabaja con el College de Moorpark. Y todo comenzó por aquella viejita de 82 años, analfabeta. ¿Cuántos analfabetos hay aquí? Levante su mano. ¿Hay alguien mayor de 82? ¿Hay alguien de 90, de 100 por aquí? No, ¿verdad? Entonces, si ella pudo, mi hermano y mi hermana, dime, ¿cuál es tu argumento? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él. Mis amigos que están en las redes sociales, únete conmigo. Padre amado, reconocemos que hay luchas muchas veces en nuestra vida cristiana. Muchas veces nuestro adversario quiere impresionarnos, quiere apartarnos del camino, quiere que no continuemos buscando de ti. Pero Padre del cielo, esta tarde tu palabra, Señor, tu palabra nos motiva no solamente a reconocer la salvación y a dejar a un lado todas las dudas, sino también nos ayuda a entender que si damos fruto, podremos aún luchar mucho más en la contienda diaria que tenemos con Satanás. Oh Padre amado, te ruego por mis hermanos y mis hermanas que están luchando, Señor, que de repente en algún momento han pensado que han perdido la salvación, que no tienen la salvación. Hoy clamamos a tu Espíritu Santo que nos redarguye, tu Espíritu Santo que nos levanta, tu Espíritu Santo que nos consolida, tu Espíritu Santo que también nos consuela, Señor. Hoy, Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Bendecimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Despedimos a todos nuestros amigos en las redes sociales. Les esperamos el próximo viernes a las 7 en punto de la noche, aquí, horario de California. Muchas gracias.